el dictador que guardaba cabezas en su refrigerador. Idi Amin, el ascenso del carnicero de Uganda. En el corazón de África, Uganda parecía destinada a la prosperidad tras su independencia en 1962. Era conocida como la perla de África por su belleza natural y riqueza agrícola. Pero en 1971, un hombre transformaría este paraíso en una cámara de tortura a cielo abierto. Su nombre era Idi Amin Dada, y su historia es tan fascinante como aterradora. Idi Amin nació aproximadamente en 1925 en Koboko, una pequeña aldea al noroeste de Uganda. Su origen era humilde. Hijo de un agricultor y miembro de la tribu Kakwa, una minoría étnica en el país. Desde joven, Amin poseía una constitución física imponente. Medía más de 1.90 metros y pesaba más de 100 kilogramos de puro músculo. Esta constitución le serviría bien en su carrera militar. En 1946, con apenas 21 años, Amin se unió a los fusileros africanos del Rey, un regimiento colonial británico. Los oficiales británicos quedaron impresionados por su estatura y fuerza física. Lo describían como un soldado obediente pero de inteligencia limitada. Uno de sus comandantes británicos escribió en su informe: Amin es un tipo espléndido, pero increíblemente estúpido. Esta subestimación resultaría fatal para miles de personas. Durante la década de 1950, Amin fue enviado a Kenia para combatir la rebelión Mau Mau. Fue aquí donde comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. Los informes militares documentan actos de brutalidad extrema contra prisioneros y civiles. En una ocasión, fue investigado por torturar hasta la muerte a varios sospechosos rebeldes. Sin embargo, los británicos necesitaban soldados efectivos y decidieron hacer la vista gorda ante sus métodos violentos. Amin era analfabeto, pero poseía una astucia natural para la política y la manipulación. Aprendió a leer las personas, identificar sus debilidades y explotarlas sin piedad. También era campeón de boxeo de peso pesado de Uganda durante 9 años consecutivos, lo que aumentaba su reputación de hombre invencible. Cuando Uganda obtuvo su independencia en 1962, Milton Obote se convirtió en primer ministro. Obote vio en Amin a un soldado leal y lo promovió rápidamente a través de los rangos militares. En 1966, Amin ya era comandante del ejército ugandés. Pero Obote cometió un error fatal. Confió en él. Para 1971, la relación entre Obote y Amin se había deteriorado. Obote comenzó a sospechar que Amin estaba robando fondos militares y planeando un golpe. El 25 de enero de 1971, mientras Obote asistía a una cumbre de la Commonwealth en Singapur, Amin lanzó su golpe de Estado. Los tanques tomaron las calles de Kampala, la capital. La resistencia fue mínima. En cuestión de horas, Idi Amin se había convertido en el nuevo presidente de Uganda. Inicialmente, muchos ugandeses celebraron. Obote no era popular y había gobernado con mano dura. Amin se presentó como un líder del pueblo, un hombre simple del ejército que restauraría el orden. Prometió elecciones democráticas, liberó prisioneros políticos y se reunió con líderes religiosos. Incluso los británicos e israelíes, quienes habían entrenado a Amin, lo consideraron inicialmente como una mejora sobre Obote. Pero esta luna de miel duraría apenas unos meses. Pronto, el verdadero Idi Amin emergerían de las sombras, y Uganda descubriría el infierno que había traído a su tierra. Las primeras señales fueron sutiles. Soldados desapareciendo en la noche, rumores de ejecuciones, susurros sobre lugares de tortura. Nadie imaginaba aún la magnitud del horror que estaba por venir. El dictador que guardaría cabezas en su refrigerador acababa de comenzar su reinado de terror. Lo que nadie podía imaginar era la rapidez con la que el carisma de Amin se transformaría en crueldad. En los primeros días después del golpe, Amin visitaba mercados, hablaba con la gente común, se tomaba fotografías con niños. Era un maestro de las relaciones públicas, entendiendo instintivamente cómo proyectar la imagen de un líder cercano al pueblo. Sus discursos eran simples, directos, salpicados con humor y promesas de prosperidad. Pero en privado, Amin ya estaba consolidando su poder de maneras que prefiguraban el horror venidero. Comenzó a colocar a miembros de su tribu Kakwa y otras tribus musulmanas del norte
en posiciones clave del gobierno y el ejército. Estableció una red de informantes que reportaban directamente a él. Y lo más importante, comenzó a identificar a aquellos que podrían oponerse a su gobierno, creando listas que pronto se convertirían en listas de muerte. La transformación de Uganda de perla de África a cámara de torturas había comenzado, y Idi Amin, el dictador que el mundo recordaría por su crueldad sin precedentes, estaba apenas comenzando a revelar su verdadera naturaleza. El reino del terror se desata. Los primeros meses del régimen de Amin fueron engañosamente tranquilos, pero detrás de las sonrisas públicas y los discursos patrióticos, una maquinaria de muerte comenzaba a operar. Las primeras víctimas fueron los soldados leales a Milton Obote. Amin sabía que mientras existieran oficiales y tropas fieles al antiguo presidente, su poder estaría en peligro. En marzo de 1971, apenas 2 meses después del golpe, comenzaron las purgas. Soldados de las tribus Acholi y Lango, grupos étnicos a los que pertenecía Obote, fueron llamados a los cuarteles para reuniones de rutina. Nunca regresaron. Los testigos reportaron camiones militares saliendo de las bases en la madrugada, cargados con cuerpos envueltos en lonas. Se estima que entre marzo y septiembre de 1971, más de 5.000 soldados fueron ejecutados. El método preferido de Amin era brutal en su eficiencia. Los soldados eran atados, golpeados con martillos hasta la muerte, o simplemente ejecutados con un disparo en la nuca. Sus cuerpos eran arrojados al río Nilo o enterrados en fosas comunes. Algunos fueron alimentados a cocodrilos. No era simplemente asesinato, era la eliminación sistemática de cualquier oposición dentro del ejército. Pero Amin no se detuvo en los militares. Pronto, su paranoia se extendió a toda la sociedad ugandesa. Creó organizaciones de seguridad especializadas en sembrar el terror. La más infame fue la Oficina de Investigación del Estado, conocida simplemente como la Oficina. Este era un nombre inocente para lo que realmente era, un centro de tortura y asesinato. La oficina operaba desde un edificio no identificado en Kampala. Los ugandeses aprendieron a temer el sonido de vehículos sin marcas llegando en la noche. Una vez dentro de la oficina, las víctimas eran sometidas a torturas inimaginables. Los métodos incluían electrocución, mutilación, violación y golpizas prolongadas. Muchos nunca salían vivos. Los que lo hacían quedaban permanentemente traumatizados, tanto física como psicológicamente. En 1972, Amin tomó una decisión que devastaría la economía ugandesa, pero solidificaría su imagen como un dictador impredecible y cruel. Ordenó la expulsión de toda la población asiática de Uganda. Aproximadamente 60.000 personas de origen indio y pakistaní vivían en el país, muchos desde generaciones atrás. Controlaban gran parte del comercio y las pequeñas empresas. Amin les dio 90 días para abandonar el país, permitiéndoles llevar solo lo que pudieran cargar. La justificación oficial era económica, devolver la economía a los ugandeses nativos. La realidad era más compleja. Amin necesitaba un chivo expiatorio para los problemas del país y recursos para comprar lealtad. Las propiedades, negocios y cuentas bancarias de los asiáticos fueron confiscadas y distribuidas entre los favoritos de Amin, principalmente oficiales militares. La expulsión fue caótica y cruel. Familias que habían vivido en Uganda durante generaciones fueron arrancadas de sus hogares. Hubo reportes de violaciones, robos y asesinatos durante el éxodo. La comunidad internacional condenó la acción, pero hizo poco para detenerla. Reino Unido, Canadá e India aceptaron refugiados, pero el daño estaba hecho. Con los asiáticos expulsados, la economía ugandesa colapsó. Los nuevos propietarios no tenían experiencia empresarial. Las tiendas cerraron, las fábricas quedaron inactivas, y la escasez se volvió común. Pero Amin no aceptaba responsabilidad. En su lugar, culpaba a sabotaje extranjero y conspiraciones imperialistas. Mientras tanto, las ejecuciones continuaban. Intelectuales, profesores universitarios, jueces, clérigos, cualquiera que Amin percibiera como amenaza, era eliminado. El terrorismo de Estado se había convertido en la norma. Los ugandeses vivían en constante miedo. Una palabra maldicha, una mirada equivocada,
podía significar desaparecer en la noche. Y en el centro de este infierno estaba Idi Amin, cada vez más errático, más cruel, más megalómano. Sus excentricidades comenzaron a manifestarse de maneras cada vez más perturbadoras, y fue durante este periodo que empezaron los rumores más oscuros sobre el dictador. Rumores sobre canibalismo, sobre refrigeradores llenos de cabezas humanas, sobre un hombre que había perdido completamente su humanidad. La locura y las atrocidades innombrables. Para 1974, Idi Amin ya no era simplemente un dictador brutal, se había transformado en algo más oscuro, más incomprensible. Su comportamiento se volvió cada vez más bizarro y aterrador. Se autoproclamó Su Excelencia, presidente de por vida, mariscal de campo Al-Haji, Dr. Idi Amin Dada, B.C., D.S.O., M.C., señor de todas las bestias de la tierra y los peces de los mares y conquistador del Imperio Británico en África en general y Uganda en particular. Este título absurdo revelaba su creciente megalomanía. Pero detrás de la fachada ridícula había una crueldad que desafiaba la comprensión. Los testimonios de sobrevivientes y desertores del régimen comenzaron a revelar atrocidades que muchos se negaban a creer. Y entre estas revelaciones estaban las más perturbadoras. Las acusaciones de canibalismo. Múltiples fuentes, incluyendo varios de sus antiguos ministros y médicos personales, afirmaron que Amin practicaba el canibalismo. Su médico personal, quien desertó en 1977, declaró haber encontrado cabezas humanas y órganos guardados en el refrigerador personal de Amin. Según este testimonio, Amin creía que consumir la carne de sus enemigos le transfería su poder y aseguraba que no regresarían para vengarse. Estas acusaciones nunca fueron probadas de manera concluyente, pero encajan con el patrón de comportamiento de Amin. En la cultura tradicional de algunas tribus africanas, existen prácticas relacionadas con consumir partes de enemigos caídos, aunque estas eran rituales simbólicos y extremadamente raros. Amin, con su creciente desconexión de la realidad, pudo haber tomado estas antiguas creencias y pervertirlas en actos literales de canibalismo. Uno de los incidentes más documentados involucró a Benedicto Kiwanuka, el primer ministro principal indígena de Uganda y posteriormente juez supremo. Kiwanuka había criticado públicamente el régimen de Amin. En septiembre de 1972 fue arrestado en plena corte. Testigos reportaron que fue llevado directamente a la presencia de Amin. Nunca fue visto de nuevo con vida. Años después, un desertor del círculo íntimo de Amin afirmó que el dictador personalmente había participado en torturar y ejecutar a Kiwanuka y que su cuerpo había sido desmembrado. Las esposas de Amin tampoco estaban a salvo de su crueldad. Tuvo al menos 6 esposas oficiales y numerosas amantes. Kay Amin, una de sus esposas, fue encontrada muerta en 1974. Oficialmente, murió en un aborto espontáneo. Sin embargo, la autopsia reveló que su cuerpo había sido desmembrado y mal vuelto a ensamblar. Los rumores sugerían que Amin la había asesinado personalmente en un ataque de celos y luego ordenó a sus médicos que repararan el cuerpo para el funeral. La Oficina de Investigación del Estado, que mencionamos anteriormente, alcanzó nuevos niveles de horror. Uno de los interrogadores más notorios fue un hombre conocido como el Mayor. Los sobrevivientes describieron cómo disfrutaba torturando víctimas hasta la muerte, a veces transmitiendo los gritos por teléfono a familiares aterrorizados. Las salas de tortura estaban equipadas con herramientas que parecían sacadas de la Edad Media: pinzas, hierros calientes, ácidos. Un método particularmente cruel involucraba forzar a las víctimas a golpearse entre sí hasta la muerte con martillos. Los sobrevivientes reportaron haber sido obligados a matar a amigos o familiares de esta manera, bajo amenaza de una muerte aún más lenta para ellos mismos. Este tipo de crueldad psicológica era característica del régimen de Amin. En 1976, ocurrió el infame incidente de Entebbe. Palestinos y alemanes de la facción Baader-Meinhof secuestraron un avión de Air France y lo desviaron a Uganda. Amin apoyó públicamente a los secuestradores, permitiéndoles usar el aeropuerto de Entebbe. Los secuestradores separaron a los pasajeros judíos y amenazaron con ejecutarlos. El 4 de julio, comandos israelíes lanzaron una operación de rescate audaz,
liberando a los rehenes pero matando a varios soldados ugandeses en el proceso. Amin quedó furioso y humillado. Su venganza fue característica de su crueldad. Dora Bloch, una rehén anciana israelí británica que había sido llevada a un hospital ugandés antes del rescate, fue sacada de su cama por soldados de Amin. Fue asesinada y su cuerpo arrojado en un campo. Además, cientos de kenianos que vivían en Uganda fueron ejecutados en represalia, ya que Kenia había permitido que los israelíes usaran su espacio aéreo. Para finales de los años 70, Uganda era un estado fallido. La economía estaba en ruinas, con inflación descontrolada y escasez de todo, desde comida hasta medicinas. Las carreteras estaban llenas de baches, los hospitales sin suministros, las escuelas cerrando. Pero Amin continuaba viviendo en lujo obsceno, con mansiones, automóviles importados y festines elaborados mientras su pueblo moría de hambre. Se estima que entre 100.000 y 500.000 ugandeses fueron asesinados durante el régimen de Amin. El número exacto nunca se sabrá, ya que muchos cuerpos fueron destruidos o arrojados en lugares desconocidos. Familias enteras desaparecieron sin rastro. Aldeas fueron vaciadas. El tejido social de Uganda fue destruido. La caída del tirano. Para 1978, incluso Idi Amin comenzaba a comprender que su poder se desmoronaba. Su economía estaba en completa ruina, su ejército desmoralizado y mal equipado, y su pueblo vivía en terror perpetuo. Pero Amin, en lugar de cambiar de rumbo, tomó decisiones que acelerarían su caída. Su paranoia había alcanzado niveles delirantes, y su crueldad ya no conocía límites. El círculo íntimo de Amin se había reducido considerablemente. Muchos de sus ministros y generales habían huido del país, aterrorizados de convertirse en su próxima víctima. Aquellos que permanecían lo hacían por miedo o porque estaban tan comprometidos con sus crímenes que no tenían otra opción. El régimen se sostenía únicamente por el terror y la violencia. En octubre de 1978, Amin cometió un error fatal que sellaría su destino. Rumores de un golpe militar inminente llegaron a sus oídos. En respuesta, ordenó purgas dentro del ejército, ejecutando a varios oficiales que sospechaba de deslealtad. Algunos de estos oficiales huyeron a través de la frontera hacia Tanzania, el país vecino al sur. Entre los refugiados estaba un número considerable de soldados con experiencia de combate. El presidente de Tanzania, Julius Nyerere, ya tenía razones para detestar a Amin. Los dos líderes habían tenido enfrentamientos diplomáticos durante años, y Nyerere había dado refugio al expresidente Milton Obote. Pero lo que transformó esta enemistad en acción militar fue una provocación imperdonable de Amin. En octubre de 1978, tropas ugandesas invadieron y ocuparon la región de Kagera en el norte de Tanzania, aproximadamente 1.800 kilómetros cuadrados de territorio tanzano. Amin afirmó que Tanzania había violado primero la frontera, pero esto era falso. La realidad era que Amin necesitaba una distracción de los problemas internos y creía que una victoria militar rápida podría consolidar su poder. Fue un error catastrófico. Nyerere, un líder respetado internacionalmente y un hombre de principios, no toleraría tal invasión. Además, vio una oportunidad para liberar a Uganda del tirano que la había atormentado durante 8 años. En noviembre de 1978, Tanzania declaró oficialmente la guerra a Uganda y comenzó a movilizar sus fuerzas armadas. El Ejército de Liberación Nacional de Tanzania, junto con ugandeses exiliados que formaron el Frente de Liberación Nacional de Uganda, lanzó una contraofensiva en enero de 1979. Las fuerzas tanzanas eran disciplinadas, bien entrenadas y, crucialmente, estaban motivadas. El ejército de Amin, por otro lado, estaba desmoralizado, mal equipado y compuesto principalmente de soldados que habían sido reclutados por la fuerza. La campaña militar fue sorprendentemente rápida. Las fuerzas tanzanas atravesaron las defensas ugandesas como un cuchillo caliente a través de mantequilla. Ciudad tras ciudad cayó. El ejército de Amin, que había sido tan efectivo aterrorizando civiles desarmados, resultó ser completamente ineficaz contra un ejército profesional. Amin intentó desesperadamente conseguir apoyo internacional.
Apeló a Libia, con quien había desarrollado una alianza, y Muammar Gaddafi envió aproximadamente 2.500 soldados libios para apoyar a Uganda. También llegaron algunos asesores militares de la Organización para la Liberación de Palestina. Pero no fue suficiente. Las tropas libias lucharon valientemente, pero fueron superadas en número y eventualmente se retiraron. En marzo de 1979, las fuerzas tanzanas habían capturado Mbarara, la segunda ciudad más grande de Uganda. En abril, se acercaban a Kampala, la capital. Amin huyó de un lugar a otro, llevando consigo cajas de dinero y objetos de valor saqueados. Sus propios soldados comenzaron a desertar en masa, muchos simplemente abandonando sus uniformes y armas y regresando a casa. El 11 de abril de 1979, Kampala cayó. Los residentes salieron a las calles en celebración, aunque también con cautela, temiendo que fuera una trampa. Saquearon las propiedades de Amin y sus asociados. Los símbolos del régimen fueron destruidos. En la oficina, el infame centro de tortura, los libertadores encontraron escenas de horror, salas de tortura manchadas de sangre, instrumentos de tortura, y peor aún, los restos de las últimas víctimas del régimen. Idi Amin, mientras tanto, había huido hacia el norte con un pequeño grupo de seguidores leales. Cruzó hacia Zaire, ahora República Democrática del Congo, donde fue recibido por el dictador Mobutu Sese Seko. Desde allí, voló a Libia, donde Gaddafi lo recibió como invitado. Pero incluso Gaddafi eventualmente se cansó de su presencia problemática. En 1980, Amin se estableció en Jeddah, Arabia Saudita. Los saudíes le otorgaron asilo con una condición. Debía mantenerse completamente fuera de la política y vivir en silencio. Amin aceptó, teniendo pocas otras opciones. Le proporcionaron una casa confortable y una pensión generosa. Allí viviría los siguientes 23 años, en un exilio dorado pero solitario. Uganda quedó en ruinas, la infraestructura destruida, la economía colapsada, cientos de miles muertos y una sociedad profundamente traumatizada. La caída de Amin no trajo inmediatamente paz o prosperidad. De hecho, Uganda enfrentaría más años de conflicto interno antes de comenzar a recuperarse. Pero al menos el reinado de terror de Idi Amin había terminado. El legado del carnicero y lecciones para la humanidad. Idi Amin vivió sus últimos años en un exilio cómodo, pero aislado en Jeddah, Arabia Saudita. Residía en una villa modesta en un vecindario de clase media, lejos de los palacios lujosos que había ocupado en Uganda. Los saudíes le habían concedido asilo por razones islámicas. Amin se había convertido al Islam y Arabia Saudita tradicionalmente ofrece protección a musulmanes perseguidos, aunque en este caso, el perseguido era en realidad un perseguidor masivo. Durante estos años de exilio, Amin vivió una existencia extrañamente mundana. Iba al supermercado, visitaba mezquitas locales y ocasionalmente aparecía en cafés. Los residentes de Jeddah que lo conocieron describieron a un hombre mayor, corpulento, que parecía completamente desconectado de la magnitud de sus crímenes. A veces hablaba nostálgicamente sobre Uganda, afirmando que el país lo necesitaba y que había sido un buen líder. Intentó regresar a Uganda en varias ocasiones. En 1989 se rumoreó que estaba planeando un retorno, pero el gobierno ugandés dejó claro que sería arrestado inmediatamente y juzgado por crímenes contra la humanidad. Amin abandonó estos planes. En su mente distorsionada, parecía genuinamente creer que había sido un líder efectivo traicionado por conspiraciones extranjeras. Amin mantuvo contacto con algunos de sus hijos que vivían en diferentes países. Tuvo al menos 43 hijos de sus múltiples esposas y amantes. Algunos de estos hijos vivían en Uganda, otros en Europa o Estados Unidos. Varios han hablado públicamente sobre su padre, describiendo un hombre complejo, cariñoso con su familia inmediata pero capaz de crueldades inimaginables con otros. El 16 de agosto de 2003, Idi Amin murió en el hospital King Faisal de Jeddah. La causa oficial fue falla renal múltiple de órganos. Tenía aproximadamente 78 años, aunque su fecha de nacimiento exacta nunca fue confirmada. Su muerte pasó relativamente desapercibida en los medios internacionales.
Fue enterrado en un cementerio en Jeddah, en una tumba simple sin muchas marcas. El gobierno ugandés se negó a permitir que su cuerpo fuera repatriado. Mientras tanto, Uganda lentamente comenzó a sanar de las heridas infligidas por Amin. Después de su caída, Milton Obote regresó al poder brevemente, pero su segundo gobierno también fue autoritario y violento. No fue sino hasta 1986, cuando Yoweri Museveni tomó el poder, que Uganda comenzó a estabilizarse verdaderamente. Museveni ha gobernado desde entonces, y aunque su régimen no está exento de críticas, Uganda ha experimentado un crecimiento económico significativo y relativa estabilidad. Pero las cicatrices del régimen de Amin permanecen. Los ugandeses que vivieron durante esos 8 años de terror llevan traumas profundos. Familias enteras fueron destruidas. Una generación de profesionales, intelectuales y líderes fue eliminada, dejando un vacío de talento y experiencia. La economía tardó décadas en recuperarse, y la confianza entre diferentes grupos étnicos fue severamente dañada. Se han hecho esfuerzos para documentar los crímenes de Amin y honrar a sus víctimas. La Comisión de Investigación de Desapariciones establecida después de su caída intentó documentar las atrocidades, pero muchos archivos fueron destruidos por el régimen de Amin antes de su huida. Sitios como la oficina han sido preservados como memoriales. Sobrevivientes han compartido sus testimonios, aunque muchos permanecen demasiado traumatizados para hablar. El caso de Idi Amin plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza humana y el poder. ¿Cómo puede un individuo cometer tales atrocidades? ¿Cómo puede un hombre que jugaba con sus hijos y asistía a la mezquita también ordenar la tortura y asesinato de miles? Los psicólogos han debatido si Amin sufría de alguna enfermedad mental, esquizofrenia paranoide, trastorno de personalidad narcisista, o tal vez sífilis terciaria que afectó su cerebro. Pero estas explicaciones médicas, aunque pueden ser parcialmente ciertas, no excusan ni explican completamente sus acciones. Amin operaba dentro de un sistema que él mismo creó, rodeándose de personas que ejecutaban sus órdenes sin cuestionarlas. Eliminó sistemáticamente a cualquiera que pudiera limitar su poder o cuestionar sus decisiones. Creó una cultura de miedo donde la crueldad era recompensada y la compasión castigada. La historia de Idi Amin también es una advertencia sobre los peligros del culto a la personalidad y la concentración de poder. Amin llegó al poder prometiendo liberación y prosperidad. Inicialmente, algunos ugandeses lo vieron como un salvador, pero sin instituciones democráticas fuertes, sin una prensa libre, sin un poder judicial independiente, nada impidió su transformación de líder militar a tirano genocida. Es crucial recordar que los crímenes de Amin no fueron cometidos en aislamiento. Miles de ugandeses participaron en las atrocidades. Soldados que ejecutaron órdenes, informantes que denunciaron vecinos, burócratas que procesaron las órdenes de deportación y ejecución. Algunos lo hicieron por convicción, otros por miedo, otros por beneficio personal. Esta complicidad colectiva es parte importante de entender cómo ocurren tales atrocidades. La comunidad internacional también lleva parte de la responsabilidad. Durante años, gobiernos extranjeros sabían sobre las atrocidades de Amin, pero hicieron poco para intervenir. Algunos países continuaron haciendo negocios con Uganda. La Organización de Unidad Africana, aunque criticó a Amin, no tomó acciones significativas. Solo cuando Amin invadió Tanzania, otra nación soberana, la comunidad internacional reaccionó. Y aún así, la intervención vino principalmente de Tanzania, no de potencias occidentales. Hoy, el nombre de Idi Amin se ha convertido en sinónimo de dictadura cruel y comportamiento errático. Ha sido representado en películas, documentales y libros. Algunas de estas representaciones lo han retratado casi como una figura cómica, enfatizando sus excentricidades y declaraciones absurdas. Pero es crucial recordar que detrás de las anécdotas bizarras había un asesino en masa responsable de cientos de miles de muertes. El legado de Idi Amin es un recordatorio sombrío de la capacidad humana para el mal. Nos recuerda la importancia de instituciones democráticas fuertes, de vigilancia ciudadana, de resistir la concentración de poder en manos de una sola persona. Nos enseña que la crueldad puede ocultarse detrás de sonrisas y carisma,
que los monstruos no siempre parecen monstruos. Para Uganda, Amin representa un capítulo oscuro que el país ha trabajado arduamente para superar. Las nuevas generaciones de ugandeses están construyendo un futuro diferente, aunque los desafíos persisten. La memoria de lo que ocurrió durante esos 8 años terribles sirve como vacuna contra permitir que tales horrores ocurran nuevamente. La historia del dictador que guardaba cabezas en su refrigerador no es solo sobre un hombre malvado. Es sobre cómo sociedades enteras pueden caer bajo el control de tiranos, sobre la fragilidad de la civilización, sobre la importancia eterna de la vigilancia contra la tiranía. Es una historia que debe contarse y recordarse, no solo en Uganda, sino en todo el mundo, como advertencia y como tributo a las víctimas que sufrieron bajo uno de los regímenes más brutales del siglo XX. Que sus memorias no sean olvidadas, y que sus sufrimientos no hayan sido en vano si aprendemos las lecciones que su tragedia nos enseña.